Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy continuaremos con el módulo gastrointestinal. El tema a valorar hoy es faringograma y esofagograma. Los valoramos íntegramente porque normalmente un estudio de estos son complementarios. En algunas ocasiones solo les pedirán esofagograma, pero normalmente el esofagograma no se hace puramente solo, sino que a veces va acompañado de un estudio de faringe o a veces va acompañado de un estudio de estómago. En este caso en particular, vamos a ver lo que es un faringograma, un esofagograma y una mecánica de la deglución. Es importante entender que el faringograma prácticamente es un estudio estático. ¿Qué significa estático? Bueno, el faringograma ustedes lo pueden tomar únicamente introduciendo medio contraste a la cavidad faríngea y tomando proyecciones AP y lateral, simplemente solo para pintar la pared y para ver estructura. Mientras que una mecánica de la deglución incluye el movimiento de ese medio de contraste dentro de la cavidad oral hacia la faringe y posteriormente hacia el estómago, evaluando en forma descendente todo lo que es la mecánica de deglución y las fases que lo complementan. Es un estudio radiológico el faringograma cuya función es valorar la mecánica de la deglución cuando se acompaña de estudio dinámico, o sea, fluoroscópico y digital, porque no solo nos permite ver la estructura, sino que nos permite ver la funcionalidad. A esa funcionalidad le llamaremos mecánica de la deglución. La mayoría de estudios que ustedes les pidan, si no es por trauma, herida por arma de fuego o herida por arma punzante, será una mecánica de la deglución. Porque la faringograma valora estructura y únicamente se puede hacer con un estudio convencional con un medio de contraste. No así la mecánica, que debe ser evaluada a través de su movilidad y su movilidad simétrica. Ustedes acuerdan que la faringe tiene paredes. Estas paredes son posteriores y laterales. Y en todo lo que hablamos la vez pasada, la mecánica tiene que involucrar todas las estructuras que corresponden a la boca, donde está la lengua, los dientes, las glándulas salivales, donde están los músculos del paladar duro, el paladar blando, donde están los músculos de la faringe, donde está la úvula, la epiglotis. Y eso solo se puede valorar a través de un movimiento continuo, que como es un movimiento automático, semicontrolado, porque ustedes pueden controlar la masticación y la deglución, pero una vez que toca la faringe, ustedes no pueden controlar ni la contracción de la faringe, ni la elevación de la epiglotis, perdón, ni la elevación de la úvula, ni la descenso de la epiglotis, para que selle las vías aéreas y permite el paso del bolo alimenticio hacia el esófago. Eso es automático. Y esto solo se puede valorar a través de la mecánica de deglución. Aquí tenemos cómo se valora una deglución normal, ¿verdad? Y decimos que esta deglución normal puede o está formada por 4 etapas. La etapa de preparación se llama preparación bucal, ¿verdad? Esta es a nivel de la cavidad bucal, en donde los alimentos entran, son cortados por los incisivos y son masticados o aplastados por las muelas, que a su vez son mezclados con las sustancias de la saliva y son acumulados y recolectados en la lengua. Mientras estén en esa parte, básicamente es el tiempo que nosotros podemos tardar en estar masticando la comida.
hay personas que no hacen un masticado adecuado y dentro de ellos están involucradas la gente que trabaja en el área de medicina, que se come la carrera por el tipo de trabajo, los militares y la gente que trabaja en áreas de emergencias como bomberos, algunos tipos de policías de emergencia, no todos, pueden tener una deglución anormal por falta de masticación o una etapa bucal inexistente. Después de la etapa bucal, sigue la etapa oral. Esto ocurre cuando la lengua es elevada hacia arriba y hacia atrás, enviando el alimento en forma automática hacia la parte posterior para que pegue en la faringe. Esta etapa es bien corta, bien rápida, e inmediatamente la comida pasa hacia la región posterior de la faringe, tocando y haciendo contacto con las paredes posteriores y laterales, las cuales se contraen automáticamente, y cuando se contraen automáticamente provocan que la úvula se eleve hacia arriba y posteriormente el epiglotis se cierre, bajando y comprimiendo con los músculos constrictores a nivel de la faringe, comprimiendo el alimento y enviándolo hacia la región de abajo para que inmediatamente empiece la etapa esofágica. Esta etapa esofágica empieza en la unión entre la faringe y el esófago, que algunos lo conocen como el esfínter esofágico superior. Inmediatamente que entra el esófago, empieza toda la etapa esofágica que termina con la apertura del orificio esofágico inferior o esfínter esofágico inferior, que hace contacto inmediatamente con el estómago. Y ahí termina la mecánica de la deglución y empieza la fase digestiva de los alimentos. La mecánica de la deglución puede ser alterada por una serie de enfermedades que no necesariamente son propias o locales, sino que pueden ser uno de ellos los problemas neurológicos, como las enfermedades del sistema nervioso central, la apoplejía, o sea, las hemorragias cerebrales, los infartos cerebrales con daño cerebral, pueden afectar la inervación de áreas localizadas de la faringe, lo cual hace una motilidad inadecuada y provoca una alteración de la mecánica de la deglución y un dolor a nivel de garganta y faringe que se llama disfagia. También enfermedades de los nervios cerebrales como tumores o la misma meningitis. Enfermedades de transmisión neuromuscular como la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad que altera las fibras nerviosas de la faringe, esófago y músculos intercostales. Muchos de estos pacientes mueren en la noche porque hay paro respiratorio y es porque los músculos que hacen que las costillas se expandan se paralizan. Entonces hay una parada de la caja torácica, los pulmones no se expanden y eso provoca un paro cardiorrespiratorio. También hay enfermedades que pueden provocar alteraciones propias de los músculos, como la atrofia muscular, por ciertas enfermedades múltiples. Les puedo dar varias que pueden ser la mayoría infecciosas y pueden darle este tipo de alteración, provocando una mecánica de deglución inadecuada. La edad, también la edad, pacientes ancianos que tienen problemas en la dentadura, también pueden generar disminución de la
contracción de la faringe, provocando que el bolo alimenticio tarde en descender. Los cambios en la columna vertebral, cuando hay escoliosis o rotoescoliosis, también cambian toda la caja torácica, también pueden hacer rotaciones en el esófago y alterar toda la mecánica de la deglución. Las otras causas, estas son generales, las otras son por causas mecánicas. Eso puede ser por inflamación local, por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio puro, también por procesos tumorales, cáncer de laringe, faringe, por cirugías como cirugías de las cuerdas vocales, por procedimientos radiológicos o por quimioterapia. La quimioterapia local por, digamos, un cáncer de lengua o de base de la lengua y recibieron radioterapia, va a provocar endurecimiento de las cuerdas vocales, pero también va a provocar endurecimiento de todas las estructuras adyacentes, ya sean musculares, alteración en los endotelios, y eso genera una disfagia. Disfagia es dolor al tragar. El diagnóstico normalmente se va a hacer a través de un estudio clínico, ¿va? Valorando el habla, la forma de tragar de los pacientes, la sensibilidad en los reflejos, la endoscopía, que la puede hacer un foniatra o un otorrinolaringólogo, pueden revelar si hay existencia de un tumor o una masa. Y el radiólogo, a través de una fluoroscopía grabada, utilizando los rayos X, puede tener una imagen concreta de esa mecánica de la deglución. ¿Qué sería lo que vamos a ver en un momento? En esta vista lateral de la cabeza se pueden observar las estructuras que participan en el proceso de deglución, como la lengua, los dientes, la epiglotis y el esófago. Los dientes sirven para triturar y picar los alimentos en trozos muy pequeños, mientras que las glándulas de la boca humedecen los alimentos con saliva. La lengua luego empuja los alimentos humedecidos, es decir, el bolo alimenticio, a la parte de atrás de la garganta, para que baje por el esófago y llegue hasta el estómago. Observemos nuevamente el proceso de deglución paso a paso. En la primera etapa de la deglución, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. En la segunda etapa, un pequeño pero importante colgajo de tejido llamado epiglotis se dobla sobre la laringe en la entrada de la tráquea, evitando así que los alimentos tomen el camino equivocado. En la etapa final, el esófago se contrae y conduce los alimentos hacia el estómago. Perdón. Aquí en este caso tendríamos la etapa bucal, aquí la etapa oral, la faringe cuando esta úvula, esto que están viendo aquí es la úvula, o el tejido blando del techo de la boca, esta úvula se eleva hacia arriba, tapa la comunicación con las fosas nasales. Al taparla, la comida no se va hacia arriba. Inmediatamente que esto sucede, la epiglotis cae hacia abajo, tapando la entrada a la laringe, a la tráquea, y el bolo alimenticio de la etapa oral pasa a la etapa faríngea, que es este pedacito de acá. Una vez que llega acá, la etapa faríngea constriñe los músculos, desciende los alimentos para llegar al orificio cervical, perdón, al orificio esofágico superior, y posteriormente esos alimentos entran al esófago y llegando hasta la parte distal del mismo, terminando
el mecanismo de la deglución. Una cosa importante anatómicamente, el esófago empieza a la altura, si contamos los cuerpos vertebrales, estaríamos contando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entre la quinta y sexta vértebra empieza el esófago, o sea, el esófago empieza aquí. Aquí es donde termina la etapa faríngea y empieza la etapa esofágica. Eso es importante recordarlo desde el punto de vista anatómico. Aquí les pongo un video de cómo se lograría evaluar o ver. Como ven, ahí se hizo una valoración completa de todas las fases para poder identificar si existía una anormalidad en el mecanismo de la deglución. Esa valoración tiene que ser en posición lateral y en posición AP. En la posición AP lo que miramos es la simetría entre la pared lateral izquierda y la pared lateral derecha. En la posición lateral lo que vemos es la simetría entre la región anterior y posterior de la faringe. ¿Por qué? Porque este paciente, el que acaban de ver, había sido operado. Si ustedes se fijaron, en el estudio convencional ahí se miraba una placa anterior a la columna cervical. Significa que fue operado de ahí y la placa podía haber dañado los nervios que controlaban la constricción de la faringe. Y por eso el paciente se podía estar quejando de disfagia. Pero en este caso el estudio fue normal y había que buscar otro tipo de causa. El esofagograma, como su estudio lo dice, es la función o la demostración del esófago. Ojo, cuando estamos valorando esófago, lo podemos valorar de dos formas, con fases simples o con fases con doble medio contraste. Fase simple es que metemos únicamente medio de contraste al esófago y lo pintamos y vemos el movimiento del medio de contraste hasta que llegue al estómago.
fase con doble medio es cuando nosotros lo que nos interesa ver es el epitelio del esófago, o sea, la parte interna de la cavidad, y necesitamos saber si no hay úlceras, procesos inflamatorios o tumores. Eso se hace metiendo doble medio de contraste. ¿Por qué? Porque el medio de contraste varitado pinta la pared, pero no la hace visualizar adecuadamente. Mientras que si metemos un medio de contraste, el medio de contraste negativo, que normalmente es el aire o gas, se va hacia el centro y compacta o comprime el bario en la periferia, pintando así las paredes del esófago y pudiendo determinar la existencia o no de lesiones. Algunos pueden ser úlceras, como les dije, estenosis, divertículos, hernias diatales o una tumoración no visible fácilmente. Aquí lo que les hablaba, normalmente si queremos hacer una buena evaluación de esófago, hacemos una fase simple y tomamos un proyeccionaje bilateral y después volvemos a introducir varios con contraste o con doble medio contraste. Puede ser usando un Alka-Seltzer, usando una Salandro, usando spray, que no se lo recomiendo porque el sabor se pone peor con el bario. Entonces, la Salandro sí puede mejorar o ya el bario en algunos casos viene con un preparado, un sobre aparte, al cual se le echa y le va a generar gas. Importante recordar la posición anatómica del esófago, ¿verdad? Empieza entre C5, C6 y termina aproximadamente a nivel de T12 y más o menos tiene unos 25 centímetros de longitud, pero en su trayecto es comprimido parcialmente, uno por el callado aórtico y dos por el bronquio izquierdo. Eso genera que en el trayecto del esófago haga muescas. Muescas es una depresión. Entonces habría una muesca aórtica y una muesca del bronquio principal izquierdo que van a ser normales cuando se visualicen en el estudio de esofagograma. Si hay más muescas que esta, ya son patológicas. Las muescas normalmente van a ser en el lado izquierdo, pero si hay muescas en el lado derecho, entonces también van a considerarse patológicas. El esófago, como lo vimos en la clase de anatomía, está formado por una túnica mucosa, que es la que está interna, que puede sufrir diferentes tipos de patologías, puede generar ulceraciones secundarias a reflujo gastroesofágico. En medio tiene túnica muscular, está formada por capas longitudinales y circulares. Las circulares comprimen, las longitudinales se expanden, permitiendo el famoso peristaltismo, que provoca el movimiento del bolo alimenticio hacia abajo. En algunas enfermedades o en pacientes muy ancianos, la peristalsis del esófago se altera. Normalmente la peristalsis es de arriba hacia abajo, pero en estos pacientes puede haber peristalsis de arriba hacia abajo y ligeramente antes de entrar al estómago puede haber peristalsis hacia arriba, provocando que parte del bolo alimenticio se regrese. Eso puede ser por alteraciones neurológicas o por hernia del hiato. Hernia del hiato es que justamente a donde sale el esófago, aquí en el diafragma hay un agujero. Este agujero comprime la salida del esófago y la mantiene estable. Si este agujero se abre, entonces el esófago, como va a ser más delgado que el agujero, va a bailar o va a vibrar. ¿Por qué? Por la presión que hay en el abdomen. Como el agujero es más grande que el esófago, la presión va a ser tan grande que va a empezar a meter el estómago hacia arriba.
Eso se llama hernia hiatal. Si el esófago se va recto hacia arriba con el estómago, es hernia hiatal directa. Pero si en vez de eso el esófago se dobla y el estómago se mete paralelo al esófago, sería una hernia inguinal indirecta, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es doblando el esófago y metiéndose el estómago hacia acá arriba. Normalmente, ¿quién se va a meter? En la región del fondo. Y en estos pacientes vamos a ver que el fondo uterino que tiene burbuja se mira por arriba del diafragma, dando una imagen como de doble nivel. Y eso complica los cuadros porque genera mucho dolor. La túnica fibrosa o adventicia es lo que está más externo y hay ganglios linfáticos, hay ciertos tipos de vasos. Aquí la estructura para que ustedes la miren. Esta es la submucosa, estas son las musculares, donde hay músculos circulares, ¿verdad? Que son estos, longitudinales, y este es el músculo longitudinal, y no estamos viendo aquí la última capa que es la de grasa. Aquí explicamos cómo ocurre el movimiento de los alimentos y la peristalsis, ¿verdad? Aquí se está cerrando los músculos circulares, aquí se dilatan los longitudinales, permitiendo el descenso adecuado del alimento. Este es el hiato por donde pasa el esófago, es exactamente igual de diámetro, pero si este diámetro es más ancho, la presión de aquí hace que el esófago se vaya para arriba juntamente con el estómago. Si el esófago no se sube, quien se mete lateralmente es el estómago, y esa es una hernia hiatal por deslizamiento. Entonces, es importante entender esos principios porque son causa de dolor y de sensación de dificultad para tragar, son sensación de ardor en la boca del estómago, son sensaciones de ardor en la garganta matutinos o mal aliento. Esofagograma. Es un estudio radiológico contrastado que tiene como función principal mostrar el esófago. Para realizar este estudio se necesitan mínimo un ayuno de 8 horas. Indicaciones: quitarse la ropa y elementos metálicos, explicarle al paciente el uso del bario y su sabor. Contraindicaciones: no existen excepto la posible sensibilidad a los medios de contraste. AP simple de tórax. Aquí se le explica al paciente la función del medio de contraste. Se le pide que se quite la ropa y objetos metálicos que puedan interferir con el estudio. La primera proyección que se tomará es una simple de tórax. Se le pide al paciente que se recueste sobre la mesa boca arriba, en este caso en posición de cúbito supino. El rayo central incide por debajo del ángulo esternal. Se le dice al paciente que respire profundo y sostenga el aire, en este caso total apnea. Esta radiografía simple de tórax se toma para descartar posibles cuerpos extraños y también para hacer futuros estudios comparativos. Proyección AP con medio de contraste. Se le pide al paciente que dé un trago al medio de contraste y que no lo trague hasta que se le indique. Posición en decúbito supino. El rayo central va a incidir en el plano medio sagital a 2.5 centímetros por debajo del ángulo esternal. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire. En este caso, total apnea. En esta placa AP en decúbito supino observamos arco aórtico, esófago, corazón en el diafragma izquierdo y estómago. Proyección oblicuo anterior izquierda. Se le pide al paciente que le dé un trago al medio de contraste y que lo mantenga en la boca, que no trague hasta que se le indique. Posición semiplano, cara hacia abajo. El rayo central va a incidir a nivel de la T5 y de la T6. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso en total apnea. En esta placa oblicuo anterior izquierda observamos tráquea, esófago, área estrecha por proceso patológico, región iliar de los pulmones, bario y aire en el estómago. Proyección PA. Se le vuelve a pedir al paciente que dé un trago al medio de contraste y que no lo trague hasta que se le indique. Debe de estar en decúbito plano, boca abajo sobre la mesa.
El rayo central va a incidir en el plano medio sagital a 2.5 centímetros por debajo del ángulo esternal. Se le dice al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso, total apnea. En esta placa AP en decúbito supino observamos arco aórtico, esófago, corazón, hemidiafragma izquierdo y estómago. Proyección oblicua anterior derecha. Se le vuelve a pedir al paciente que dé un trago al medio de contraste y que lo mantenga en la boca, que no lo trague hasta que se le indique. Posición semiprono, cara hacia abajo. Nuestro rayo central va a incidir perpendicular al chasis a nivel de la T5 y de la T6. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso, en total apnea. En esta placa oblicua anterior derecha observamos esófago, corazón, hemidiafragma izquierdo y estómago. Proyección AP en bipedestación. Se le pide al paciente que se meta a la boca el malvavisco bañado en bario y que le dé un trago al medio de contraste, que no trague hasta que se le indique. Paciente en bipedestación recargado en buqui de pared. El rayo central va a incidir en el plano medio sagital a 2.5 centímetros por debajo del ángulo esternal. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso total apnea. Proyección oblicua anterior derecha. Se le pide al paciente que meta el malvavisco a la boca bañado en bario y que le dé un trago al medio de contraste, que no lo trague hasta que se le indique. Paciente en bipedestación viendo hacia el chasis. Se le pide al paciente que alce su brazo izquierdo y que el brazo derecho lo pegue a su cuerpo. El rayo central va a incidir perpendicular al chasis al nivel de la T5 y T6. Se le dice al paciente que respire profundo y que sostenga el aire. En este caso va a ser en total apnea. Proyección lateral en bipedestación. Se le pide al paciente que se meta el malvavisco a la boca bañado en bario y que le dé un trago al medio de contraste, que no lo trague hasta que se le indique. Nuestro paciente debe de estar de pie y se le va a pedir que alce los brazos y que se recargue en el buqui de pared. Nuestro rayo central va a incidir perpendicular al nivel de la T5 y de la T6. Se le pide al paciente que respire profundo y que sostenga el aire, en este caso en total apnea. En esta placa lateral podemos observar el estómago, el hemidiafragma y el estómago. Si ustedes se fijaron, pobre paciente, ¿verdad? Imagínense tener ese bario que tiene mal sabor, estarlo aguantando en la boca mientras lo están posicionando, mientras están viendo si el tubo está adecuadamente localizado, mientras si ven si la técnica es normal, creen que va a aguantar tanto tiempo, y si es un paciente anciano, tener eso en la boca. El paciente ya debe estar posicionado, todo calibrado y todo, para darle el medio de contraste, si es posible con una pajilla. ¿Para qué? Para que no tarde tanto tiempo en tener el medio de contraste en la boca y no tenga ganas de vomitar o se lo trague. Y después le tengan que estar diciendo que no coopera, que aquí. No es que no coopera, es que es un paciente y necesita que se le indiquen las cosas claramente, pero que se le ayude para que el estudio sea lo más rápidamente posible. Entonces, en el video que vieron anterior, si eso fuera real, sabemos que estaban en práctica, están hasta bromeando porque se están riendo, pero si fuera real, pobre del paciente, porque le dan el medio de contraste y después lo empiezan a posicionar, a mover, a hacer esto y lo otro, a poner el tubo en la posición adecuada, etcétera. ¿Se imaginan toda la tortura que tiene que aguantar? Y si es un anciano, peor. En el caso que hablaron del malvadisco, el malvadisco se te puede usar lleno con medio de contraste cuando se te está pensando en un cuerpo extraño que está en la faringe y que causa dolor. Por ejemplo, encontrar una espina de pescado. Pues el malvadisco lo que hace es que cuando se pinta y pasa por la faringe, ¡pum!, se ensarta en el cuerpo extraño, en este caso en la
espina de pescado se traba y es visible. La espina de pescado no se valora, no se puede visualizar así nomás. Pero una vez que entra el malvadisco, sí. Se mira la densidad y también permite poderla extraer, porque extraen el malvadisco y viene con toda ahí la espina. Aquí tenemos un dibujo de patologías raras, pero que pueden ocurrir en la unión entre el esófago y la faringe, que justamente está aquí, ¿verdad? Y que se dilata por X o Y razón, por una inflamación crónica, lo que usted quiera, y forma lo que se llama un divertículo de Meckel, perdón, de Senker. Esta es una dilatación de la pared faríngea y esofágica y esto acumula comida, da mal olor, se llama halitosis, da infecciones recurrentes y puede predisponer a una infección de la columna, simplemente por continuidad. Entonces, como aquí lo ven, este es un diagrama, este es un esquema de cómo podría verse un divertículo de Senker. No es frecuente encontrarlo, pero para que sepan que existe. Las hernias que les dije yo, la hernia hiatal, este es por deslizamiento, que es cuando es una hernia en el cual el esófago se va para arriba porque el anillo es más grande. Miren, la dimensión de este anillo en comparación al diámetro del esófago es mayor. Por lo tanto, el esófago se va hacia arriba y eh, el estómago también, pero se van de una forma vertical. En este caso, lo que hace es que el esófago se quede en su posición normal y contiguo o paralelo al esófago se desplaza el estómago, ¿verdad? Normalmente el fondo, y queda en esta posición. Esta es otra variante. Hay variantes tan extremas en el cual el 50% del estómago se va hacia el tórax y como en este caso extremo, casi el 100% del estómago está en tórax. Y a veces se puede meter hasta el colon. Son grados extremos, pero los hay. Y la manifestación clínica es progresiva, ¿verdad? Es poco a poco, porque recuerden que no es de un solo que se va a introducir el órgano en la cavidad torácica. Si eso es agudo, el paciente puede morir, ¿verdad? Porque comprime el pulmón de un solo, mientras que si es poco a poco, se va compensando. Entonces, esto es lo que nosotros podríamos estar viendo de una hernia hiatal que va a predisponer a patologías como esofagitis por reflujo, ensanchamiento, úlcera péptica, esófago de Barrett. El esófago de Barrett es cuando la unión gastroesofágica, esta parte distal, se inflama tanto y por tanto tiempo que va formando un engrosamiento de la pared que cambia su estructura normal hasta convertirse en una metaplasia. Esa metaplasia puede convertirse en una anaplasia, que ya es un cáncer. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con el esófago de Barrett, porque lo predispone el reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal, y es algo importante a considerar cuando lo tengamos y lo observemos. Es importante que los estudios fluoroscópicos, ¿verdad?, nos ponen a meditar y a entender la fisiología del aparato digestivo, y en este caso la mecánica de la deglución, que puede estar alterada por las diferentes estructuras, y que nuestra responsabilidad es encontrar o definir cuál de ellas está funcionando en una forma anómala. Bueno, quisiera saber si tienen preguntas, comentarios, dudas. A mí me gustaría, si podría repetir lo que se valora en la AP y en la lateral, que no logré anotarlo. Bueno, miren, las proyecciones que vamos a hacer de esófago son variables y dependerán de la patología que queramos hacer. Podemos hacer proyecciones laterales, oblicuas, derecha o izquierda. Podemos hacer proyecciones AP en decúbito, pero también podemos hacer las mismas proyecciones
de pie. Dependerá de la patología que andaban buscando, qué tipo de proyecciones hay. Son variables, las que ustedes quieran poner pueden encontrarlas, pero lo que sucede es que necesitan saber qué andan buscando ustedes. Por eso en la solicitud que se les entrega debe de decir exactamente qué anda buscando el médico. Lamentablemente, en muchas ocasiones van a saber que el médico no sabe qué anda buscando. Entonces, ahí es donde viene el conocimiento y la expertise de ustedes. El conocimiento anatómico, el conocimiento funcional de la fluoroscopía y tomar las decisiones de qué proyecciones van a tomar, porque no le van a tomar las 20 que dijo ahí, van a tomar las proyecciones que sean necesarias para un diagnóstico, que pueden ser solo 3, no 6, 7, 8, sino que solo 3. Ahí es donde ustedes tienen que aplicar su conocimiento para tomar decisiones, sobre todo para disminuir la dosis de radiación en cada paciente. Y también se me escapó lo de cuál es lo que hacían los músculos circulares y los longitudinales. Los músculos circulares cierran el esófago en forma transversal, los longitudinales se expanden hacia abajo, permitiendo que en esa parte donde se cierra se comprima la comida y la expulse hacia abajo. Se expulsa hacia abajo porque los músculos longitudinales se expanden y permiten que el bolo descienda. Eso se llama peristalsis. Mientras unos se comprimen, que son los circulares, los otros se expanden, permitiendo el movimiento. Ok, gracias. ¿Tienen más preguntas? ¿Qué otro procedimiento se puede hacer si un niño, digamos, de 5 años se le traba una espina y es bien inquieto? ¿Qué otro procedimiento se puede hacer? Pues el otro procedimiento sería sedar al niño y hacerle una laringoscopía. Este no se puede sedar porque puede broncoaspirar, pero la laringoscopía, pues como no van a meter ninguna sustancia, sino que van a meter un aparatito que lleva una cámara, van a intentar buscar la espina y con eso sacarlo con una pinza. Pero desde el punto de vista fluoroscópico no hay otro que permita valorar. Aún la tomografía, que puede ser que digan, bueno, vamos a hacer una tomografía, es difícil encontrar una espina por tomografía, por la densidad que tiene. A menos que hayan muchos cambios inflamatorios alrededor de la espina y que esté formando un acceso, de lo contrario va a ser difícil encontrarlo. Algo importante que se me olvidó decir, por ejemplo, valorar el esófago puede ser por procesos inflamatorios, puede ser por trauma, pero hay una patología que puede aparecer congénitamente o traumáticamente, que es la fístula. Fístula es la comunicación entre una cavidad y otra, y puede haber fístula tráqueo-esofágica, o sea, una comunicación entre el esófago y la tráquea. Cuando se hace este estudio, se tiene que usar bario bien diluido, porque si el bario se va a pulmón, va a provocar tos y se va a pintar el pulmón. Con el tiempo, el pulmón puede sacar el medio de contraste varietado, porque hay mecanismos de defensa para eso, pero tiene que ser un bario bien diluido, porque si no es un bario bien diluido, en primer lugar no van a ver la fístula, en segundo lugar, si se logra entrar el bario, se va a quedar atascado y va a generar lesiones pulmonares. ¿Por qué no se usa el medio de contraste hidrosoluble en este caso en particular? Porque el medio de contraste hidrosoluble, si entra a pulmón, al entrar en contacto con los bronquios,
lo que hace el medio hidrosoluble es jalar agua. Entonces, jala el agua de los vasos arteriales, o sea, jala el plasma hacia dentro del pulmón. Y eso puede provocar lo que se llama edema agudo de pulmón. Y puede ser una complicación severa, hasta mortal. Mientras que el bario bien diluido va a provocar problemas, pero los mecanismos de protección del pulmón a través de pequeños filamentos y la tos logran expulsar la mayoría del bario. Entonces, importante, si están sospechando fístulas traqueoesofágicas, no usar medio hidrosoluble, porque muchos lo piden, no usar medio hidrosoluble, sino que bario diluido. Si están sospechando una perforación del esófago, tampoco usar bario. Miren la diferencia. Si la comunicación es con la tráquea, se debe usar bario diluido. Pero si la afección es del esófago con la cavidad torácica, o sea, con el mediastino, no podemos usar bario. Debemos de usar medio hidrosoluble porque el medio hidrosoluble se va a ir a mediastino, no se va a ir a pulmón, sino que se va a ir al mediastino. Y el mediastino lo va a absorber y va a desaparecer poco a poco. Pero si es bario, el bario que salga del esófago va a caer en mediastino. El mediastino, usted sabe que en el mediastino está las paredes externas del esófago, las paredes externas de la tráquea, está el corazón, está el pericardio. Si el bario cae encima de ellos, se va a pegar a ellos, va a generar adherencias, va a generar limitación del movimiento del corazón, va a generar engrosamientos de la pared del esófago, va a generar engrosamientos de la pared de la tráquea. Y eso puede pegarlo al pulmón y dar atelectasias. En el pericardio puede provocar engrosamientos y disminución de motilidad del corazón, etc. Una serie de complicaciones tremendas. Entonces, como radiotecnólogos, ustedes deben de saber todo esto para saber cuándo usar un medio y cuándo usar el otro. Doctor, pero ¿cómo llega a tomar esa decisión? O sea, si nos dice en la boleta, por eso, cuando estén haciendo un estudio de eso, en la boleta debe decir qué sospecha o qué busca el médico tratante. Si no lo tienen, ¿dónde está más o menos deben situado? consultarlo. Deben de consultarlo. Desde el momento en que les dice fístula traqueoesofágica, como radiotecnólogos saben que no pueden usar medio insoluble. Si les dice que hay una sospecha de perforación esofágica, saben que no pueden usar bario. Inmediatamente ustedes toman la decisión, no necesitan que se los diga, saben por qué no hay que hacerlo. Pero la boleta debe decir cuál es la sospecha clínica. Si no la tiene, entonces deben de, antes de hacer el procedimiento, averiguar por qué se está haciendo. ¿Alguna otra pregunta? No va a ser necesario el de que se le meta el medio de contraste negativo para ver la fístula. Normalmente en las fístulas no. Porque si le meten gas, aumentan la presión y van a meter más medio de contraste hacia la tráquea. Y lo que quieren es que solo medio entre el bario. Inmediatamente que entra un poquito de bario, empieza la tos. ¿Verdad? Y por eso es que ustedes tienen que estar 100% visualizando el estudio para tomar las proyecciones inmediatamente. Las proyecciones más adecuadas para ver esa fístula van a ser proyecciones laterales oblicuas. Una proyección AP no la van a valorar. ¿Por qué? Porque el esófago está atrás de la tráquea. Y ustedes saben que es el tercio superior del esófago, no es el tercio inferior, porque el tercio inferior del esófago no está en contacto con la tráquea.
Si les dicen que la lesión es del esófago distal, bueno, ahí pueden usar hidrosoluble. ¿Por qué? Porque no está en contacto con la tráquea. Pero si en el tercio superior, ustedes saben que sí está en contacto con la tráquea, entonces ahí tienen que tomar decisiones. Muchos médicos no saben estos conceptos y ellos todo lo quieren pedir con hidrosoluble y no es así. ¿Hay más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. ¿Está bien claro? Pues necesito que estén claros. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Les pido que estén estudiando a diario, por favor, para que vayamos entendiendo cada proceso. Si no hay más, entonces muy buenas tardes a todos y les deseo que pasen un feliz día.